Hola, aquí de nuevo mis pequeños rayitos de sol. Yo soy Dani y este va a ser un video bastante serio. Y no sé si solamente va a ser uno porque es un tema largo, es un tema que les quiero explicar súper bien. Estoy súper nerviosa por hacer este video porque yo no soy ninguna profesional. Yo estas cosas que sé en parte me las dio mi psicóloga y otra parte han sido cosas que yo he investigado por mi cuenta. Les voy a dejar todas las fuentes al respecto en la caja de información, así que por favor chequenla. Y les quiero recordar que no soy profesional, que si necesitas ayuda en este aspecto, por favor acude con alguien que sí sea profesional. Y bueno, les digo que estoy súper nerviosa. Perdón si me estoy como agarrando el cabello o tocando la cara. Es un tema un poco complicado de abordar para mí. Por el título ya ustedes habrán visto de qué se trata este video. Yo estoy tratando como de calmarme un poco y centrarme un poco. Como ya saben, tengo aquí mis notas, porque si no yo hablo y hablo y hablo y esto no tiene ningún sentido. Pero antes de abordar el tema, yo te recuerdo que hay un botoncito acá abajo que dice suscribirse, a ese le picas y a la campanita de junto para que no te pierdas ningún video, ya sea este o los otros videos de mi canal, que no tienen nada que ver con esto porque yo no soy un canal de salud mental, solamente es algo que quiero contarles. A mí me hubiera encantado que cuando me dieron mi diagnóstico hubiese visto yo un video como este, así que si tú eres una persona que acaban de diagnosticar o que está batallando un poquito o conoces a alguien que tiene esto, el TDA, muéstrale este video porque créeme que le va a ayudar muchísimo. Entonces empiezo. El año pasado, bueno, el año antepasado más o menos, tuve unos episodios de ansiedad y depresión bastante fuertes. De hecho tengo otro video al respecto que les voy a dejar por acá. Y nunca había tenido una depresión tan profunda o una ansiedad tan profunda. Mi ansiedad llegó a ser tanta que un día entré a una tiendita donde venden cosas como de bullet journal, de papelería y todas estas cositas bonitas. Y cuando estaba sola en la tienda, yo estaba perfecta, pero entraron, y no les miento, eran como otras 3 personas, pero el espacio era muy chiquito. Y cuando yo me empecé a sentir invadida, estuve así a súper poquito de desmayarme de la ansiedad que me dio. Empecé a ver súper borroso, luego oscuro, las piernas me empezaron a fallar y literalmente me arrastré a la banca de enfrente para estar con mi papá en lo que las otras personas se iban y yo me relajaba. Esa fue la primera vez que me di cuenta que realmente había algo que no estaba del todo bien con mi persona, que necesitaba ayuda. Ya había tenido ayuda, ya me habían dado medicamentos para eso, pero a ese punto todavía no los compraba, los compré al día siguiente y me los empecé a tomar. Y durante un año estuve con este tratamiento para la depresión y la ansiedad que me fue ayudando muchísimo, pero la depresión y la ansiedad estaban cubriendo otra cosa que había de base, que en mi caso fue el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El mío es con predominio inatento, aunque siento que ya me estoy desviando un poquillo del tema, pero les quiero decir qué es eso. Y bueno, como les comenté, TDA, las siglas significan trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y en inglés es ADHD, que es Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Y bueno, esto se le llama trastorno, pero por ejemplo mi psicóloga está como más con la idea de que esto es un síndrome, porque realmente no es algo que se cure, es algo que ya traes de fábrica. Esta es Dani de la edición contándoles por qué sí es un trastorno y no un síndrome. Y aquí les explico, síndrome es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado en ocasiones por la concurrencia de más de una enfermedad.
De hecho, según mi papá, que es médico, son signos y síntomas que son muy visibles. Y trastorno, por otro lado, es el cambio o alteración que se produce en la esencia o en las características permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo normal de un proceso. Pero vamos a empezar con la neurodivergencia, porque se dice que los que tenemos TDA o TDAH somos neurodivergentes. Ok, la neurodivergencia es un término general para referirse a los individuos que viven con autismo principalmente, pero también abarca dislexia, dispraxia, déficit atencional con hiperactividad u otras condiciones que les llevan a navegar procesos cognitivos y emocionales de manera distinta a la norma. Yo sé que suena súper técnico, pero esto a grandes rasgos es que piensas y tus emociones se desarrollan de una forma distinta que las personas que no tienen neurodivergencia o las llamadas neurotípicas. ¿Qué es el TDAH? Es un patrón de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo y que se caracteriza por presentar dos criterios. Trataré de dárselos lo menos difícil que se pueda o lo menos cuantioso, pero realmente es mucha información. Estoy tratando de sintetizarla lo más que puedo, pero no sé qué tanto logre hacerlo. Como les digo, quizás les parta este video en dos. Y empezamos con los criterios. El primer criterio es la inatención, que para hacer tu diagnóstico te ponen como pequeño test y para llenar el criterio debes tener 6 o más de estos síntomas y tienen que estar presentes en ti durante mínimo 6 meses, en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta las actividades sociales, académicas y laborales. 1. Con frecuencia falla en presentar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, el trabajo u otras actividades. Por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión. 2. Con frecuencia tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tienen dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o la lectura prolongada. 3. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. 4. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales, como por ejemplo inicia tareas pero se distrae y deja de hacerlas. 5. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Por ejemplo, dificultad para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden, descuido y desorganización en el trabajo, mala gestión del tiempo o no cumple los plazos. 6. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, tareas escolares, quehaceres domésticos, en adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos. 7. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades, por ejemplo, material escolar, lápices, libros, instrumentos, la billetera, llaves, papeles del trabajo, el móvil, o sea, el telefonito. 8. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Para adolescentes mayores y adultos puede incluir pensamientos no relacionados. 9. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas, por ejemplo, hacer las tareas, hacer diligencias, en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, acudir a citas, etc. Y el criterio número 2, que es el de hiperactividad e impulsividad, lo mismo, tienes que tener 6 o más de estos síntomas durante el mismo periodo de 6 meses en un grado que no concuerda con el desarrollo habitual y que te afecta. 1. Con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. 2. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. 3. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Y la nota es que en adolescentes o adultos puede limitarse a simplemente estar muy inquieto y moverte a cada rato. 4. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. 5.
Con frecuencia está ocupado actuando como si lo impulsara un motor. 6. Con frecuencia habla excesivamente. 7. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido la pregunta. Por ejemplo, termina las frases de otros o no respeta su turno en la conversación. 8. Con frecuencia le es difícil esperar su turno, como cuando estás esperando en la cola. 9. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros. Por ejemplo, se mete en las conversaciones, juegos o actividades, puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso, y en adolescentes y adultos puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen otros. Hablemos de los tipos de TDA. Existen 3 tipos de TDA, que por un lado está la presentación combinada, que es si se cumple el primer criterio y el segundo criterio durante los últimos 6 meses. La predominante con falta de atención, que es la mía, es cumplirse el primer criterio, pero no se cumple el criterio 2 durante igual los 6 meses. Todo esto es durante 6 meses. Y la predominante de hiperactiva impulsiva es si se cumple el criterio 2 y no se cumple el primer criterio. Y puede ser leve, pocos o ningún síntoma están presentes más que los necesarios para el diagnóstico, y los síntomas solo producen deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral, moderado, síntomas o deterioros funcionales presentes entre leve y grave, que creo que es mi caso, y el grave es presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico o de varios síntomas particulares graves, o los síntomas producen deterioro notable del funcionamiento social y laboral. Características diagnosticadas. La característica principal del trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. La inatención se manifiesta como desviaciones en las tareas, falta de persistencia, dificultad para mantener la atención y desorganización que no se debe a un desafío o a falta de comprensión. La hiperactividad, actividad motora excesiva cuando no es apropiado o a jugueteos, golpes o locuacidad excesivos. La impulsividad refiere a acciones apresuradas que se producen en el momento, sin reflexión, y que crean un gran riesgo de dañar al individuo. El TDA normalmente empieza en la infancia, aunque te lo diagnostiquen a los 40 años, desde que eras niño ya lo tenías. Las manifestaciones deben estar presentes en más de un entorno. La confirmación de los síntomas en los diferentes entornos normalmente no se puede realizar sin consultar con informantes que hayan observado al individuo en estos contextos, pues los síntomas varían dependiendo del contexto. Pueden ser mínimos o estar ausentes cuando la persona está haciendo algo que le gusta, cuando tiene algún estímulo positivo o cuando interactúa cara a cara con una persona. Y algunas características asociadas son baja tolerancia a la frustración, que eso es un must mío, la irritabilidad, la habilidad del estado de ánimo, o sea que cambias, que de repente es como que estoy muy cansado, me siento muy triste, eso es la habilidad. Y un deterioro en el rendimiento académico o laboral. Me traje la computadora porque por alguna razón mis notas normalmente como que mis notas de la computadora están sincronizadas con las del teléfono, pero por alguna razón ahorita no se sincronizaron, así que me traje la computadora y la tengo aquí abajo por si me ven volteando hacia abajo. El cerebro con TDA, de hecho, se comporta de manera diferente a un cerebro neurotípico. Por eso es que se dice que el TDAH es una neurodivergencia, y aquí les voy a dejar una foto de cómo es un cerebro neurotípico y un cerebro con TDAH, y les voy a dejar un linkcito acá abajo donde les explica más a profundidad esto. No me quiero meter así como que demasiado en el tema para no aburrirlos, pero que sepan que se comporta distinto de un cerebro típico, para que tengan en entendimiento cómo es un cerebro neurotípico y cómo es un cerebro neurodivergente. En este caso es un cerebro con TDAH. Recordemos que dentro de la neurodivergencia hay distintos padecimientos y que todos tienen una estructura o un comportamiento cerebral distinto del cerebro neurotípico.
Y bueno, mi diagnóstico, que ya se los había compartido al principio, es que tengo trastorno por déficit de atención e hiperactividad con predominio inatento, o sea que yo me voy más hacia el lado de perderme de la vida por la inatención. ¿De dónde saqué esto? El TDA es más frecuente en los familiares biológicos de primer grado de los individuos, por lo que la heredabilidad, o sea, el factor hereditario del TDA es considerable. En mi caso vino de mi papá, mi hermana también tiene TDAH, solo que mi hermana es más hacia la hiperactividad y yo hacia la inatención. Y cosas que pasan, mi papá creo que está un poco ahí en el medio, entre inatento e hiperactivo. Hay muchas personas que lo tienen combinado. Entonces nos pasó como un poco a cada una. Y sí, el TDA, el TDAH o el TDAH se hereda. Entonces si tú lo tienes, es muy posible que se lo pases a tus hijos. Pero no tengas miedo, que mientras más aprendas a identificarte, a conocerte y tácticas para ir conquistando el mundo con esta neurodivergencia, es más probable que puedas enseñarle a tus hijos o a las personas a tu alrededor a convivir o a ir construyendo su vida teniendo esta neurodivergencia. Algo que es importante dar es que los patrones de la interacción familiar en la primera infancia, o sea, cuando estás súper bebé y estás aprendiendo a navegarte en este mundo como ser humano, si bien no causan el TDA, porque no lo causan, como ya les dije, es algo que se hereda, sí que pueden influir en el curso o contribuir al desarrollo secundario de problemas en la conducta. Así que cómo crías a tus hijos en su primera infancia, si tienen TDA, va a influir en cómo se comportan cuando sean adolescentes y adultos. Otros aspectos importantes es que el TDAH es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Según las estadísticas, el 5% de los niños y el 2,5% de los adultos tienen TDAH. Algo que debo decirles es que hay gente que piensa que el TDAH se quita con la edad, o sea que si te lo diagnostican de niño, ya cuando eres adulto ya no lo tienes. No es cierto, es algo con lo que vives por el resto de tu vida. Y somos las mujeres las que tenemos mayor tendencia que los hombres a presentar el predominio inatento. Así que, chicas, mis chicas con TDA, pues ya saben por qué. Y bueno, esta es una parte súper importante que a mí me ha costado mucho trabajo. Gracias a este diagnóstico fue que entendí muchos aspectos de mi vida. Creo que a todas las personas que nos dan el diagnóstico de TDAH como que te da esa esperanza, ¿no? Porque pasas gran parte de tu vida pensando que hay algo que te hace distinto a los demás. Te das cuenta de cómo interactúan otras personas con el mundo y cómo interactúas tú. Y ves las diferencias, aunque te digan que todos son únicos y especiales, sí, pero cuando eres neurodivergente es un poco más difícil hacer cosas cotidianas y todos los días son distintos. Hay días buenísimos donde todo te sale hiper bien y hay días súper malos donde todo te sale mal y donde a veces desearías no tener el TDAH, pero ni modo, o sea, es algo que te tocó, como tener los ojos azules o cafés o negros o qué sé yo. Y les quiero hablar de estas pequeñas luchas diarias u ocasionales que presentamos todas las personas con este padecimiento, porque así lo visibilizo por un lado y por otro lado, si ustedes saben que tienen un pariente o un amigo que tiene esto, los va a ayudar a ser un poco más empáticos con ellos. La falta de concentración, que es más que simplemente tener dificultad para poner atención, también significa perder la atención con facilidad, tener dificultad para escuchar a otras personas en una conversación, omitir detalles o completar tarde proyectos. No puedo llegar a decirles cuán frustrante es eso, es horrible y nos chinga a muchos.
la verdad. Y está por el otro lado el hiperenfoque o la hiperconcentración, que se refiere a cuando te concentras tanto en algo que te olvidas de todo lo demás a tu alrededor. Incluso te puedes olvidar de comer, de ir al baño. Hace que pierdas la relatividad del tiempo. O sea, no existe absolutamente nada más que tú y esa cosa en la que te hiperenfocas. Y esto puede provocar malos entendidos en las relaciones personales o incluso que pues descuides cosas básicas de tu persona. Y también es referida con el término de vista de francotirador, o sea que literalmente no existe nada más que el objetivo que estás viendo en ese momento. Perdón. Manejo del tiempo. Con frecuencia consideramos difícil manejar nuestro tiempo. Solemos aplazar tareas, ignorar tareas que consideramos aburridas, llegar tarde o llegar demasiado temprano porque tenemos miedo de llegar tarde. O creemos que en un tiempo corto podemos hacer muchas cosas como terminar de limpiar la casa, recoger a tus hijos, salir a pasear al perro. O sea, todo eso lo vas a hacer en los 5 minutos que te quedan, ¿no? Y por otro lado tenemos también problemas para como ordenar eventos en un tiempo determinado. A mí me pasa mucho. Si me preguntan qué pasó de 2018 a 2022, les puedo decir algunas cosas, pero si quieres el orden exacto de cada uno de esos eventos, no tengo idea cómo pasar. Pero pasaron. El olvido. Como personas es normal olvidar cosas, pero cuando tienes TDAH es muchísimo más intenso y solemos olvidar constantemente dónde dejamos algo o qué fechas importantes es necesario recordar. A veces el olvido puede ser molesto, pero otras veces puede ser grave. Y es esto lo que lleva a otros a pensar que somos descuidados o que somos tontos, faltos de inteligencia. Incluso tiende a afectar nuestras carreras y nuestras relaciones personales. La impulsividad. Esto puede verse como interrumpir a los demás durante las conversaciones, ser inadecuado socialmente, estar acelerado durante las tareas o actuar sin mucha consideración por las consecuencias. Supongo que, y mis amigos no me dejarán mentir, luego estamos hablando y es como de, oh, pero yo quiero decir tal cosa, ¿no? Y yo sé que se ve súper grosero, pero no lo puedes evitar, o sea, es parte de ti. Y no es como, ay no, o sea, yo así soy y no voy a cambiar y no sé qué. Créanme que trato de moderarme, no, o sea, voy a esperar a que ella termine de hablar para yo decir lo que quiero decir. Pero a veces en el momento como que es algo que se despierta en tu cerebro y lo tienes que compartir, porque si no ya se te fue y ya se te olvidó y ya no añades lo que querías añadir a esa conversación. Déjenme decirles que a veces la hiperactividad no solamente es física, o sea, no de que te estés moviendo todo el tiempo. A veces la hiperactividad también es mental, entonces puedes estar tranquilo viendo al espacio y hay un montón de cosas pasando en tu cabeza. Entonces, si tienen un amigo con esto o un familiar, sean pacientes, no lo hacen de mala fe, simplemente piensan que si no lo comparten en ese momento ya se les va a ir y probablemente se les vaya. Me ha pasado varias veces. Y esto nos lleva, obviamente, a los problemas emocionales. La vida con esto puede parecer un desafío, como si tus emociones estuvieran constantemente fluyendo. Puedes aburrirte fácilmente y tender a buscar emociones en caprichos. Frustraciones pequeñas pueden parecer intolerables o acarrear depresión y cambios en el estado de ánimo. Los problemas emocionales sin tratamiento pueden complicar las relaciones personales y profesionales. Por eso es tan importante que acudan con un especialista en la salud mental. De hecho, algunas situaciones como la depresión o la ansiedad podrían estar ocultando el diagnóstico de TDA, como me pasó. Falta de motivación. A veces, aunque te sientas con capacidad de hacer muchas cosas a la vez, también ocurre lo contrario y no tienes ganas de hacer nada. Aunque sepas que tienes ahí una montaña de cosas por hacer, es como de, no tengo ganas. Fatiga. Hay días en donde la convivencia o tan solo hacer tus actividades diarias parecen requerir toda tu energía y cuando terminas sientes que has corrido una maratón. Esto puede ser por varios aspectos como la hiperactividad, problemas para dormir, el esfuerzo constante de concentrarse para el TDAH y
a veces también son efectos de los medicamentos que tomas para esto. Sí, yo sé, suena como de, ¿para qué vas a tomar algo que te afecte dentro del TDAH? Pero a veces es como una cosa por la otra, ¿no? O sea, sabes que quizás te vas a volver más impulsivo o más hiperactivo, pero no se te van a olvidar tantas cosas, es menos probable que te pongas en peligro. Entonces uno dice, bueno, me enfoco más, pero no sé, pierdo sueño, pierdo otras cosas, pero ahí uno va equilibrando su vida. Y vamos también a los problemas de salud física, que la impulsividad, la falta de motivación, los problemas emocionales y la desorganización pueden afectar tu salud física, además de la depresión y la ansiedad. Esto se traduce en tu salud física como comer compulsivamente una dieta no balanceada, no hacer ejercicio o dejar de tomar medicamentos importantes. Y a su vez todo esto empeora el TDAH y otros síntomas, y es como, I know, it's a bitch, pero por eso es importante que tengamos nuestras rutinas. Por eso a mí me ven todos los días en Instagram compartirles, ya me desperté, ya me tomé mi medicina, ya hice yoga, ya hice esto, ya hice lo otro, ya me acosté temprano, ya me voy a dormir. Porque hacer una rutina que te funcione a ti, que te haga fluir, ayuda muchísimo con cómo se siente tu cuerpo y también cómo está tu mente. Así que yo, mientras tenga ese balance, sé que puedo funcionar y puedo fluir bien, y es lo que voy a hacer. Pero si tú también tienes este problema, te aconsejo que busques una rutina que te funcione. Sobrecarga sensorial. Las texturas de los alimentos, cómo se siente la ropa o los cambios en la rutina, todo esto puede llevar a una sobrecarga sensorial que ocurre cuando algo sobreestimula uno o más de los sentidos. Al cerebro le llega de golpe toda esta información y tiene problemas para procesarla, entonces se satura y puedes incluso llegar a sentirte mareado o muy cansado. Es una sensación desagradable, como cuando estás en un espacio y hay muchas personas hablando a la vez, o como les digo, a veces la forma en la que se siente la ropa, a veces un olor, a veces un sabor, te pueden traer esta sobrecarga sensorial que es como que mucho de una y te sientes súper abrumado. Y vamos en esta ruta hacia cosas cada vez más fuertes. Y ahora voy a hablar de los problemas de las relaciones, que, como se imaginarán, una persona con TDAH puede tener problemas con las relaciones, ya sean personales o profesionales e incluso platónicas. Los rasgos que suelen tener los adultos que vivimos con TDAH pueden resultar agotadores para las relaciones, incluyendo hablar antes de los demás durante una conversación, distraernos o aburrirnos con facilidad, lo que hace que nos perciban como insensibles, irresponsables o descuidados. Disforia sensible al rechazo. Se caracteriza por una extrema sensibilidad emocional y dolor debido al rechazo real o percibido, la burla y la crítica. A veces este dolor puede sentirse incluso como dolor físico y es insoportable. De hecho, las personas con TDAH somos muy sensibles a lo que piensen las personas de nosotros o a lo que digan de nosotros. Hay quienes dicen que esta sensibilidad, esta disforia sensible al rechazo es como la peor parte de tener el TDAH. Y yo la verdad es que estoy de acuerdo, me ha pasado en varias ocasiones y hubo una vez muy importante de la que les voy a hablar más adelante, que sentí que me destruyó, que ha sido lo más difícil que he tenido que pasar, y que durante toda la vida mucha gente me dijo que yo era como dramática o exagerada o demasiado sensible, pero la realidad es que no, la realidad es que tengo TDAH y tengo disforia sensible al rechazo y se siente horrible. Y la peor lucha es el abuso de sustancias, que no es mi caso, pero hay personas que sí que tienen esto. No aplican todos los casos, como les digo,
pero es habitual que muchos adultos con la afección tengan más probabilidad que otros de experimentar el abuso de sustancias, y esto puede incluir el abuso de alcohol, tabaco y otros fármacos, y esto es debido a que sienten que les ayuda con la concentración, o con la ansiedad, o con la depresión, o a dormir mejor, así que estén abusados. ¿Qué creen? Mis notas ya se sincronizaron después de que tuve que agarrar la computadora. Muchas gracias, teléfono. ¿Ven? Ni la tecnología nos ayuda. Ok, ¿cómo me ha afectado a mí? Pues, como les comentaba hace rato, yo crecí pensando que había algo que estaba mal conmigo por la manera en que veía que mis amigos o mis compañeros interactuaban con las personas y con el medio, y a mí me costaba mucho trabajo. Cuando era pequeña, de hecho, me costó mucho trabajo acercarme a la gente y hacer amigos. Me retraía bastante y normalmente había otras personas que llegaban a mi rescate, que me decían vente con nosotros, o yo te ayudo, pregúntale si puedes estar con ellas, etcétera, etcétera. Tengo amistades de demasiado tiempo, de toda la vida, y esas han sido muy significativas para mí y seguimos siendo amigas. Soy muy feliz de eso. Pero no siempre tener esto me ha ayudado con las amistades. He perdido amistades. Y esto va ligado un poco a lo que les comentaba de la disforia sensible del rechazo. Pero voy a poner como un pin para eso, para hablarles un poco más de cómo me he ido desarrollando en la vida sin haber tenido el diagnóstico. Cuando era un poco más grande, ya no estaba tan chiquita, ya era una niña de primaria. Era de estas niñas que nunca prestaba, no es que nunca prestara atención en clases, pero me costaba mucho trabajo mantener la atención. De hecho, tengo una anécdota muy graciosa donde hablaba tanto, yo era como el periquito de la clase. Si han visto ese sello del periquito, yo siempre tenía ese sello, y el de la tortuga, de que entregaba tarde mis cosas porque obviamente me distraía. La anécdota chistosa es que una vez una profesora se le ocurrió ponernos cinta canela en la boca porque hablábamos demasiado y pues nos distraíamos y distraíamos a los demás. Otra de esas veces fue una donde la profesora me sacó del salón y yo pues sabía qué tenía que hacer cuando sacaban a los niños del salón, así que agarré mis cosas y me fui. Y me metí a la dirección y les dije que me habían pues llevado ahí porque estaba distrayendo a los demás y me pusieron a hacer algo. Y cuando terminó esa clase, sonó la campana, me regresé. Resulta que la profesora no sabía dónde me había ido y casi le da el infarto porque creyó que pues yo había desaparecido o que yo había huido o algo así. Nunca más me volvieron a mandar a la dirección. Fue muy gracioso, pero a la vez pienso, pobre mujer, que en qué lío la metí. Mi mamá era muy, no voy a decir apegada, o sea, sí era apegada a mí, pero ella siempre estaba como pendiente de que yo hiciera mis tareas y mis trabajos, y esto incluso llegó hasta la universidad debido a esta inatención, esta a veces falta de motivación, estas ideas de oh, pasó la mosca, o oh, ¿qué es eso? O oh, mira un perrito. Esa soy yo siempre, y a veces me cuesta trabajo hacer pues tareas a veces comunes, y también notaba el hiperenfoque. Había veces que yo pasaba horas viendo un anime o pasaba horas tratando de dibujar algo. E incluso me pasa actualmente que estoy muy metida en un trabajo y tengo que ir al baño. O sea, estoy consciente que tengo que ir al baño, pero puedo pasar otra hora sin ir al baño porque quiero terminar lo que estoy haciendo en ese momento. Tiene sus pros y sus contras. A veces es gracioso y hasta cierto punto chistoso, pero a veces puede ser peligroso. Yo estoy en una comunidad con otras personas que tienen TDAH e incluso que tienen autismo y otro tipo de neurodivergencias, y ahí muchas veces nos compartimos pues nuestras vivencias, o ya sean buenas o malas, consejos, nos desahogamos un poco, compartimos un poco. Y hubo una mujer que comentó que pues se dejó como la tetera o el pocillo este donde calientas agua para el café,
se lo dejó en la estufa con la llama prendida, se le olvidó por estar haciendo otras cosas y cuando se dio cuenta, obviamente el agua ya se había evaporado y se había quemado el bote, o sea el postillo, y ella se asustó muchísimo porque sus hijos estaban dormidos, entonces fue un momento verdaderamente aterrador para ella. Y así sé de personas que han tenido estos olvidos y estos momentos donde de verdad te asustas porque dices, ¿cómo puedo ser tan estúpida de olvidar esto que es vital, que es importante, que es peligroso incluso? Entonces es algo a veces molesto y difícil. Y para lo de la disforia voy a contar aquí una pequeña anécdota que me ocurrió en septiembre. Y bueno, no voy a compartir muchos detalles al respecto, sobre todo por respeto a esta persona y porque pues ya no somos amigas, entonces como que no me compete decir este tipo de cuestiones, ¿no? Ella y yo fuimos amigas durante muchos años, durante 5 años, y de verdad nos volvimos cercanas. Ella me contó cosas muy personales y yo le conté cosas muy personales a ella. Y yo sentía que teníamos una amistad hasta cierto punto sólida, pero la Nación del Fuego atacó y ella tuvo una situación familiar muy difícil que tuvo un desenlace, pues, que pasa con frecuencia en las familias, pero que siempre es súper doloroso. No les quiero dar, como les digo, mayores detalles porque yo no soy quien para andar ventilando la vida de alguien ajeno en mi canal. Pero creo que con eso ya ustedes pueden llegar más o menos a lo que ocurrió. Y más o menos a esa altura era cuando yo estaba recibiendo mi diagnóstico. Apenas estaba empezando a navegar, en conocerme, en adaptarme, en todas estas cosas. Y yo sé que a veces las personas con TDAH podemos parecer egoístas o insensibles, pero no es el caso. A veces tenemos problemas para conectar con las emociones de otras personas, porque pues es así, ¿no? El cerebro no trabaja como trabaja un cerebro neurotípico, entonces dices, ching, ¿qué hago? Y fue lo que me pasó con esta persona. Ella estaba en un duelo muy difícil y muy importante de alguien verdaderamente cercano a ella. Y yo no supe exactamente qué hacer o qué decir. No podía ponerme en sus zapatos porque pues no se puede. Y una parte de mí quería que ella también me entendiera, que entendiera mi duelo personal, porque yo toda la vida crecí pensando que era este tipo de persona y cuando me dieron mi diagnóstico me di cuenta que esa persona que yo creía ser no existía, no era real. Yo era esta persona y tenía como que reescribirme a mí misma en mi mente, en mi cerebro, para poder ahora sí vivir plena y al 100% con todo esto. Y era muy difícil, entonces yo tenía eso. Mi abuelita desgraciadamente falleció en marzo, entonces también tenía ese duelo. Y cuando estaba con ella, una parte de mí quería pues como que ella entendiera que yo también estaba pasando por un proceso difícil. Y supongo que ella sintió que como que hice de lado lo que ella me estaba contando, lo que ella necesitaba ese apoyo de mí. Y pues las cosas no terminaron bien. Ella me dijo cosas que me dolieron. Fue la primera vez que sentí esta disforia sensible al rechazo. Lloré como no tienen una idea. Aquí quiero hacer una aclaración. Ya he sentido disforia sensible al rechazo en otras ocasiones previas en mi vida, pero yo no sabía lo que era hasta ese momento. Entonces, por eso es que les digo que es la primera vez que lo sentí, pero no es cierto, ya lo he tenido antes, pero fue la primera vez que pude ponerle un nombre. Cada día se me hacía un poco más fácil, pero fue muy difícil para mí ir superando todo eso. Todavía más o menos por donde me muevo yo, ella está, y cada vez que veo algo que ella publica o algo que ella pone, tengo una sensación muy extraña hacia ella, que tiene que ver con lo del rechazo. Le tengo miedo, pero no porque ella me vaya a hacer algo, simplemente es parte de la disforia sensible al rechazo.
Y es algo que tengo que ir trabajando poco a poco. No es fácil, pero eventualmente supongo que voy a sobrevivir a ello. Llegué a comentarle que necesitaba y ella, pues eso, supongo que lo vio como que yo era súper egoísta y me mandó por un tubo. No la culpo, porque ella también estaba pasando por su propio duelo y por sus propios procesos. Yo, no sé, me gustaría en mi mente infantil reencontrarme con ella cuando ambas hayamos sanado y estemos bien, pero ella, a diferencia de mí, es una de esas personas que no se olvida de las cosas y dudo que me perdone por mi egoísmo, mis cosas no agradables de persona con TDAH. Es normal, dentro de la comunidad decimos que pues somos malcayentes y no todas las personas quieren tolerar a una persona con TDAH, así que está bien, obviamente duele, obviamente se siente como si te arrancaran un dedo o alguna parte, no sé, de la carne o lo que ustedes gusten y manden pensar, pero no te mueres, no te mueres sin un dedo, no te mueres sin un cacho de carne, sobrevives y llegan más personas a tu vida. Entonces les quiero dejar como que esa nota. Y finalmente, ¿qué sigue ahora para mí? Y pues creo que es más que nada esto, visibilizar el TDAH, hablarles un poco sobre ello. Si me siguen en mis redes sociales, que si no me han seguido ahí, no sé qué esperan, se las voy a dejar por acá. Comparto un poquito, les voy a dejar también links abajo de comunidades y otros espacios con personas que hablan sobre pues la disforia sensible al rechazo o ciertos síntomas que tienen que ver con el TDAH. Entonces esto es lo que hay. Cada día aprendo algo nuevo, cada día aprendo a dirigirme de una manera distinta. De que me dieron el diagnóstico en junio ahora, la verdad es que he aprendido muchísimas cosas, he avanzado muchísimo, he llevado mi proceso y me siento mejor, me siento más tranquila. Como les digo, todos los días aprendo algo nuevo, pero quiero que si alguien que está viendo este video tiene TDAH y tiene miedo, no tengas miedo, yo también lo tengo y podemos vivir una vida plena y sana y disfrutarla y casarnos y tener hijos y morirnos de viejitos con el amor de nuestra vida. Vas a tener una buena vida, vamos a tener una buena vida y no estás solo, no estás sola, no estás soli. Puedes escribirme en mis redes sociales o dejarme un comentario debajo de este video o estos videos, porque creo que esto se está haciendo muy largo. Y yo los veo en el siguiente video, que va a ser otra cosa, no va a ser nada relacionado a esto. Muchas gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Los quiero muchísimo y los aprecio demasiado. Y ya saben, nos vemos. Bye bye.